poder tener el registro de lo que nos presenta Andrés. Muchas gracias, Andrés. Adelante. Ya, aquí está. Déjame quitar esto. Ya. Entonces, del capítulo el quinto, el último, tengo las siguientes conclusiones. Entonces le puse a continuación, se dará una respuesta a las preguntas directrices de investigación. Ya, Andrés es cuasi, ¿no? Ajá, sí, casi. Perfecto. Vamos. Entonces la primera pregunta es cómo influye la aplicación del aula invertida en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los sistemas de ecuaciones, en la parte de los métodos gráficos, de igualación e institución, en el 10º año de educación general básica. Ya, Entonces, perdón, una pregunta, Andrés. ¿Esta es del problema formulado o es una pregunta directriz de las muchas que hizo? es de la pregunta directriz. Es que le respondo a Perfecto, algunas. de acuerdo. Sigamos. Y entonces, obviamente, en base a los resultados obtenidos de la evaluación formativa, métodos de la parte gráfica de igualación e institución, que como se conoce fueron, aquí está mal la redacción, perdón, fueron analizadas, disculpe, Analizados en el capítulo anterior. De una vez váyale corrigiendo. analizados, analizados en el capítulo anterior. Los mismos indican que el grupo experimental tuvo mejores calificaciones que el grupo de control. Entonces aquí le inserté un gráfico. Ya. Pongámosle un enter después de los dos puntos. De Ujú. gráfica 1. Y pongámosle figura 1. Figura. Ajá. Todo lo que es gráficos, imágenes, fotografías, se llaman figuras, y todo lo que son tablas, se llaman tablas. Solo hay tablas y figuras, no hay más. Ok, tablas de figuras, ya. Ujú. Entonces aquí está lo de la evaluación formativa. Aquí se puede apreciar que el grupo experimental tuvo 6,97 y el de control 5,92. En la formativa. Perfecto. Mm, Ya. Usted esta mención del gráfico lo hace respecto de la pregunta, ¿no? sí, Muy bien. Eso quiere decir que usted no consideró presentar como conclusión lo que usted obtuvo como diagnóstico. sí, eso le iba a preguntar, que la diagnóstico yo pensaba que tal vez no sería válido de ponerle porque obviamente ahí no hubo intervención del aula invertida como tal, o sí tocaría ponerle. Yo pensaría que eso quedaría a criterio del maestrante y del tutor. Hay algunos que piensan que sí, otros que piensan que desde aquí comienza lo interesante. Yo estoy más a favor de este planteamiento suyo, de que a partir del proceso se puede sacar conclusiones. El diagnóstico no me da una conclusión. La formación podría pensarse que sí. Y yo me quedaría con esta forma, pero eso es una opinión personal. Ok, doctor. Ya. Entonces, acá abajo está una referencia del gráfico, le puse. Se puede apreciar que la diferencia entre ambos grupos ¿Sabe es... qué, Andrés? De una vez para no dejar pasar, fuente y elaborado por, le vamos a cambiar por nota 2 puntos y luego ya le pone simplemente una referencia al gráfico porque en APA 7, tanto la fuente como el elaborado por, cuando es propio, en ambos casos ya no necesita, eh, ya no necesita mostrarlo o decirlo, más bien. Ya no se necesita decir. Se asume que si no existe es porque es propio. Solamente le pone una nota y el resto le elimina. Ya. Colocar notas sobre el gráfico, ¿no? ¿Qué le podría poner, doctor? Disculpe ahí la... Una referencia respecto a lo que se está mostrando sin que se repite el título. Déjeme ver el título que está arriba para poderle dar. Ya. Ya. Cuadro comparativo entre eh, calificaciones promedio de grupos, bueno, sí, está bien, del grupo experimental y de control. Listo. Algo así.
Ya entonces, ahí estaría. Ahí abajo le puse en cambio una referencia del gráfico. Ujú. Se puede apreciar que la diferencia entre ambos grupos es de más de un punto. Y de acuerdo a la Ya. escala de calificaciones del Mineduc, se establece que el grupo experimental está a 3 centésimas de alcanzar los aprendizajes requeridos, mientras que el Ujú. grupo de control se ubica en la sección donde están próximos a alcanzar los aprendizajes. Ya. Esto es lo formativo, ¿no es cierto? Aquí todavía no hay implicaciones respecto de posibilidad de no alcanzar en forma definitiva. Ujú. Ya, esto es algo que tiene que ver con el proceso. Me parece que está bastante cerca. Em, bueno, el el párrafo me parece que describe bastante bien lo que se está mostrando, pero al pensar que son conclusiones, tal vez se podría ir un poco más allá. Pero creo que eso lo resuelve en el párrafo siguiente. Veamos el Sí. párrafo siguiente y si no, les recomiendo algo para esto. Ya. Entonces ahí le puse, con base a lo anterior, se establece que la aula invertida tiene influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de métodos gráficos de igualación y sustitución, y el mismo se evidencia en el rendimiento académico. Los estudiantes del grupo experimental tuvieron mejores calificaciones que los que el grupo, aquí voy a cambiarle, ¿no? Que los del grupo de control, y fue con el primer grupo con quienes se implementó el aula invertida. Perfecto. Sí, sí, más o menos en ese sentido le quería proponer. Ahora, a ver. Yo le quitaría la coma donde dice que el aula invertida, ¿no es cierto? Se establece que el aula invertida es directo, ¿no? No tendríamos que separarlo con coma. Se establece que el aula invertida tiene influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de métodos. Esa parte queda un poco ambigua. ¿Qué quiere decir cuando pone la palabra métodos con mayúsculas? Lo que pasa es que, como hice con el tema de sistemas de ecuaciones lineales, ¿Ya? le desglosé. Entonces Ah, trabajé la primera parte con los métodos gráficos, el de ajá. igualación y de sustitución, y la otra parte con los métodos que obviamente faltan, el de reducción, el de Kramer. Perfecto. Entonces pongamos de los métodos de resolución como de los métodos de resolución de ecuaciones como gráfico, igualación y sustitución, ¿no? Y el mismo se evidencia en el rendimiento, ¿ya? Y el mismo se evidencia en el rendimiento, a ver, aquí tengo, académico, y el mismo se evidencia en el rendimiento académico obtenido. Punto seguido. Ya. Los estudiantes del grupo experimental tuvieron mejores calificaciones que el grupo de control. Y este fue el primer grupo con quienes se implementó el aula invertida. Aquí está raro. Y fue con, y fue con el primer grupo, ¿con quién? No sé si quedaría mejor, Con quien doctor. se implementó, sí, cuando ya dice grupo ya le hace singular, con quien se implementó el aula invertida. Perfecto. Eh, me quedo con la duda de hacerle dos párrafos o uno solo. Eh, ¿Sabe qué? Probemos lo siguiente. Eh, ya. Después de aprendizajes, hágale ese punto seguido y, y en lugar de decir con base a lo anterior, ¿no? Mejor ponga, dicho esto, coma,
se establece que la aula invertida. Parece que se hace un párrafo un poco más contundente porque partiendo de lo anterior se llega a esto, porque son párrafos de conclusión. Ojo que los párrafos son de 5 a 15 líneas, ¿no? Pero los párrafos de conclusión siempre tienden a ser un poquito más extensos, es decir, no se van hacia las 5 líneas, sino se suelen ir pasando de estas 5 líneas. Pueden llegar a las 10 o incluso hasta las 15, sabiendo que no es que si se pasan de 15 ya está mal, ¿no? Pero más o menos se les da ese rango para que puedan moverse. Pero siempre los párrafos de conclusión tienen que desarrollar ideas un poquito más extensas. Y aquí la idea es eh, coger esto y en base a la comparación sacar conclusión. Me parece que por ahí podría quedar. Porque la conclusión en realidad es la segunda parte del párrafo. Refuerza lo que se dice arriba. Creo que por ahí podría quedar. Veamos, sigamos. Ya, aquí está la otra pregunta directriz que tengo que poner la numeración. Ya. Usted ha comenzado las conclusiones con las respuestas a las preguntas, Sí, ¿no? De acuerdo. A todo lo que habíamos mencionado anteriormente hay que prestarle atención. Usted ha comenzado con las preguntas, está muy bien. Pero si alguien comienza con los específicos, no quiere decir que está mal, ¿no? Vamos. y entonces aquí la otra es cómo influye la aplicación de la aula invertida en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los sistemas de ecuaciones. Aquí están los otros métodos, el método de eliminación Ah, ya, perfecto. y Kramer en el 10º año de educación general básica. Ya, perfecto. Entonces dice, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación sumativa, que corresponde a los métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales de orden, 2 por 2, devuelven resultados a favor de los estudiantes que pertenecen al grupo experimental. Entonces aquí está, aquí me dijo que le ponga, era figura, Figura. un enter. Bueno, me toca arreglar el veguito. Sí, ya hay que ir organizándolos, ¿no? Igual esto me dijo que le ponga nota. Nota 2 puntos, ya luego le pongo. Ya Ajá. está el ejemplo. Y ahí le puse, se determina que el grupo experimental es mayor al de control en 0,82 puntos. Y está de acuerdo y de acuerdo a la escala cualitativa de Mineduc, ambos grupos de estudiantes están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. Que Dado aquí que el sería grupo, la misma recomendación anterior. ajá, y le uno estos dos párrafos. Ajá. Ahí le puse Póngale dado que de una vez requeridos y póngale del, queridos, que se unan. algo así sería, doctor. Algo así, sí. Dado que el grupo experimental tiene Y mayor mayor ponderación, ponderación. Ajá. el de control, y fue en el primero donde se aplicó la aula invertida, se determina que la aula invertida tiene influencia en la enseñanza de los métodos para resolver sistemas de ecuaciones de orden 2 por 2. No sé si le argumento con más aquí en este, Entre los dos yo creo que ya se refuerza. ya. Eh, Entonces, el luego, párrafo siguiente que inicia con cómo, ¿a qué se refiere? Ya no se refiere al gráfico, ¿no? no, ya es algo más general ya. Ya. Entonces aquí le puse cómo se pudo, ¿Cómo se, lo siento. cómo se pudo? Ya. Ya el cansancio, disculpe, doctor. Sí, Como sí. se pudo observar al analizar las evaluaciones formativa y sumativa, además de la prueba paramétrica Z, conjuntamente con las medias aritméticas, cuadrados de las desviaciones estándar y el número de estudiantes, se obtuvo un valor de la Z aproximada de Ujú. 2,78, el cual es mayor a la Z, al Z teórico, le puse aquí. Ya. Control en mayor, porque está mayo. Es mayor, claro. Ujú. Es mayor al Z teórico. Control en mayúscula es el Z. A ver, aquí se me ha escapado. Ya.
Ya. Ajá, Aquí también voy a poner en ajá. mayúscula. Hasta acá. A partir del valor de z calculado, se determina que el mismo pertenece al rango donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Perfecto. Fusiónele ese con el de arriba. A partir de los valores, a ver, a partir del valor de z, ya, perdón. Sí le menciona, a partir del z calculado se determina que el mismo pertenece al rango donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo que se puede concluir, esto es importante que siempre le pongan, ¿no? Por lo general, los párrafos de conclusión deben terminar de esta forma, ¿no? Todo lo que expresan en el párrafo, tal vez eso se nos fue en los anteriores, por ahí le va mejorando, pero todo lo que se expresa en los párrafos les debe llevar a una última frase de conclusión, por lo que se puede concluir que, ¿no?, existe influencia, ¿no?, de a ver, ustedes exactamente el uso exacto, influencia sería, ¿no?, del uso del aula invertida en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes que aprenden a resolver sistemas de ecuación. En esto también les pido ser bien específico porque a veces se deja una conclusión muy general. A veces se pone que el uso del aula invertida resuelve el problema educativo y eso en realidad no es así. Lo que ustedes están haciendo es algo específico, entonces la conclusión también tiene que ir en el sentido específico de lo que pueden concluir. Lo otro, pues ya no pueden decir mayor cosa, pero de esto sí que lo pueden decir. Perfecto. Magister, ¿Ya? ¿Qué más tenemos magister, abajo? Ya puse las recomendaciones, doctor. Ya, yo creo que está bastante contundente. Veamos qué tanto tienen extensión de conclusiones. Llega a las... ¿Cuántas hojas tendrían? De Vámonos hacia conclusión. arriba. De conclusiones tendría 3 hojas. 3 hojas. Yo creo que es Ajá. adecuado. Ya, olvídense de esas conclusiones de una hoja. Conclusiones tienen que ir respecto de cómo se fue construyendo y eso que usted simplemente está en base a 2 preguntas. Todavía le faltaría, esta de aquí le ayudaría mucho también ya en lo que es la conclusión última referida a la hipótesis, ¿no? Ya prácticamente la tendría. Pero por allí sí que podría tener unas 2 más al inicio tal vez respecto del procedimiento que usted utilizó para trabajar todo esto de la intervención y los instrumentos y la validez, confiabilidad, etcétera. Les recomiendo que le coloque una conclusión más de esas o máximo 2 más y creo que tiene completo. Ok, doctor. Está muy bien. Conclusiones más. Eh, Disculpe, me sí, dijo que las 2 conclusiones la haga en base ¿a qué era? Disculpe. a los primeros aspectos que se mencionaban en la ordenación que se hicieron de los objetivos, básicamente lo que es la planificación de la intervención y la elaboración de los instrumentos con la validez y confiabilidad de los mismos. Ya. Esto téngalo en cuenta. Por ahí puedes tener unos 2 párrafitos más. Posiblemente le quedarían mejor antes de las preguntas. Antes. Antes de las 2 preguntas. Usted partió de esas preguntas directrices, ¿no? Pero antes parece que hubo algo más, ¿no? Obviamente Sí, 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 hubieron sí. muchos antecedentes que pueden estarse obviando en las conclusiones. Las conclusiones más o menos son una ojeada a todo lo que se propuso, ¿no?
y cómo se llegó. Listo. Pegámosle una ojeadita a las recomendaciones para más bien ya hacer lo suyo como el referente del videito. Ya. Las recomendaciones, la primera le puse realizar nuevas investigaciones en las cuales se tomen en cuenta nuevos temas de matemática y se verifique si tienen relación con el aula invertida y así mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Ya, en matemática. De matemáticas, sí. Ajá. Al último, de los estudiantes en la asignatura de matemáticas. Podemos generalizar, pero no generalizar tanto. Quedémonos en la matemática. Porque es lo que se ha investigado. Seguramente esto también servirá en lengua, etcétera, pero dejemos que los especialistas en esa área trabajen en eso. Yo en lugar de realizar nuevas, para evitar que se repitan nuevas y nuevos, le pondría realizar otras investigaciones. Otras investigaciones en las cuales se tomen en cuenta nuevos temas de la matemática y se verifique, ¿no?, si tienen o no relación con el aula invertida, para así hacer propuestas que lleven a mejorar el rendimiento académico, a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Si ya no pondríamos matemática porque ya estuvo arriba, en esta asignatura. Y borramos de matemática para no repetir la de arriba. Muy bien, más o menos por allí ya tiene una buena recomendación. Aquí pasa al contrario, ¿no? Tomen en cuenta esto, ¿no? Aquí pasan al contrario que los párrafos de las conclusiones, que las 5 líneas son cortas, ¿no? Aquí, en cambio, si es que logran hacer recomendaciones de 5 líneas, ya están. Aunque aquí yo pensaría que la concreción es mejor. Está bastante concreto y más me gusta un párrafo de 3 líneas que uno de 5 por respeto a la regla. La regla va a depender, ¿no? Si la regla dice entre 5 y 15 líneas, aquí me parece que esta de 3 líneas es tan concreta que prácticamente lo dice todo. Y más me gusta así, pero bueno, eso ya ustedes le van viendo. En todo caso, me parece una muy buena primera recomendación. Veamos la segunda. La segunda le puse propiciar nuevas investigaciones sobre la influencia del aula invertida en los sistemas de ecuaciones, pero tomando en cuenta otra población para verificar su incidencia. Ya, aquí tal vez sí es muy poco las 2 líneas, ¿no? Bueno, está relacionada con la de arriba, pero usted aquí se está refiriendo a que se deberían cambiar los escenarios, ¿no? Ajá. Entonces, póngale, tal vez no le vayamos a sacar el párrafo completo en este momento, pero después del punto seguido le voy a dar la idea con la que podría complementar esto para que logre un poco más de exposición de la idea, ¿no? Ya. Usted básicamente aquí lo que quiere decir es que el contexto en el que usted ha hecho la investigación, ¿no?, es el al que puede usted referirse o al que puede sacar conclusiones. Sin embargo, otros contextos pueden demandar, ¿no?, investigaciones similares en las que sería bueno trabajar. Más o menos eso es lo que usted quisiera decir, pero con esta idea se podría ampliar, ¿no? Sí. Podría Gracias, escribir doctor. allí solo para acordarse, ¿no? Ampliar la idea respecto de... No le estaría dictando no, bien está bien, sígale nomás. Le O voy sea, a no es poner el otro texto que color va a porque quedarse, no, sino solamente es para que se acuerde. Póngale nomás, exacto, le pone con un color. Ampliar la idea respecto de que este tipo de investigaciones se debe hacer, ¿no?,
Ya, ampliar la idea respecto a otros contextos, ¿no? Podría ser en en el que se da el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? No queremos decir que esto tiene que ser aplicado para lo mismo, pero sí para las matemáticas. Exacto. Exacto. Ya. Allí le saca por ahí unas 2 que 3 líneas más y con eso tendría. Ya. Listo. Veamos el tercero. En el tercero le puse generar espacios de actualización y capacitación a los docentes sobre la implementación del aula Ujú. invertida con el objetivo de dinamizar las clases. Ya, muy bien, muy bien. Es una muy buena recomendación. Trabajar póngale allí así mismo en verde. Trabajar en cursos de capacitación a docentes. En cursos de capacitación a docentes y programas de educación continua. Sobre el uso técnico desde el punto de vista académico, ¿no? Del aula invertida como un método efectivo para el aprendizaje de la matemática. Ahí le va organizando y le pone. Incluso en verde ahí me olvidé de decirle algo, ¿no? Con el apoyo de instituciones de educación superior. Perfecto, muy bien. Listo, veamos el cuarto. El cuarto puse generar un ambiente de igualdad en las clases para que los estudiantes sean quienes generen conocimientos y los docentes sean guías de los mismos. Ya, bueno, allí sí habría que mejorarle bastante ese párrafo, pero comprendiéndole lo que quiere decir, eh, básicamente es el hecho de que el profesor no debe ganar el protagonismo, ¿no? Sí, Sino que aplicando ya estas teorías críticas y constructivistas, es el estudiante el que debe ganar ese espacio, ese protagonismo en el aprendizaje. A ver, es eso básicamente lo que se quiere decir. Tal vez mejor le apuntamos así, le copiamos en verde para que se le pueda desarrollar, ¿no? Protagonismo del aprendizaje sobre la enseñanza y del estudiante sobre el profesor. Pues es el estudiante el que debe aprender, ¿no es cierto? Protagonismo del aprendizaje sobre la enseñanza y del estudiante sobre el profesor. Eso más o menos es lo que se quiere decir, ¿no? Y más que generar, yo diría propiciar. La palabra tal vez mejor allí es propiciar. Ya. En base a esa palabra, con la idea de acá, le forma un párrafo para esa recomendación que me parece bien. Ya. No sé, esa parte última solo le puso o cuál era la idea. no, esta me olvidé de borrarle porque iba a ponerla aquí arriba. Ah, ya, Sí, ya ya, se me fue acá abajo, creo que se me escapó ahí. ya. Yo creo que esa parte ya está. Si le quiere poner lo específico de que fue para esa unidad, cabría en la conclusión. No, no sería mala idea, porque esa parte creo que no se puso. Ya.
Ya está la primera línea, pero ya lo específico de que fue allí en donde se da la conclusión, me parece adecuado porque ustedes están trabajando en instituciones educativas específicas. Ya le Ya le llevará al sitio adecuado. Perdón, pongámosle rapidín. Ahí queda. ¿Ya? Ya de acá le puse lo que le había preguntado antes, que ya ¿Ya? le voy a cambiar igual aquí esto, figura. Ujú. Y aquí está lo de la Ya. campana. Perfecto. Así es. Usted cae fuera del área peligrosa, ¿no? Ujú. Entonces está dentro de la confiabilidad aceptable, 2,5 a cada lado. ¿Ya? Entonces, la nota en ese mismo sentido, ¿no? A ver, introducción gráfica, podría decirle ubicación del Z calculado respecto al Z teórico. Ya le corrijo eso luego. Listo. Disculpe, al último le vi que era, no constaba en este instructivo ¿Ya? del cuasi experimental, Ajá. pero recuerdo que alguna vez me dijeron que es bueno poner el cuadro de Gowe, me parece que es, y le puse aquí al final. No sé si me puede Ah, ayudar echando pero unos usted ahora. O quería si mejor le trabajar, quito. mencionó eso en el marco teórico sobre la V de Gowing. En el marco teórico, no le puse. No le puse. Pero Veamos qué podría ponerlo, representa mejor le aquí. quito. ¿Qué le representó aquí a usted? Lo que pasa es que aquí viene es como, más o menos le entendí que era como un resumen de toda la investigación, que va de abajo para arriba. ¿Ya? Entonces viene acá abajo desde la aplicación de la ola invertida. Luego vienen los conceptos, el registro y todo va para arriba. Ya. Pero no Sí, sé si sea prudente ponerle. esta V suele utilizarse, pero no creo que vaya bien en una conclusión. Esta tal vez la podría utilizar dentro de... bueno, esta de aquí lo que hace usted es diagramar la forma en la que se ha realizado toda la investigación, me da la impresión, ¿no? Sí, Mm, no sé si mandarlo en el marco teórico sería o en el 3 en el ¿Cómo capítulo. usted porque esa parte usted le está visualizando su investigación? Ese es un momento anterior a cuando uno ya saca conclusiones. Yo creo que si le quisiera poner más, cabría en un marco teórico o incluso en una metodología antes que en unas conclusiones. Doctor, perdón que Sí, interrumpa. sí, José. Eh, ¿No sería mejor como, o sea, ya al final de todo cerrando el capítulo directamente porque esta diagrama lleva también en la parte derecha, me parece, recomendación y conclusión. Entonces, si le Claro, adelantamos una bueno, si se pone la metodología, recomendación en conclusión, obviamente se no estaría iría. adelantando en el marco teórico a lo que es, ¿no? Exacto. Entonces sería, no sé si ponerlo al final también. Mm, O sea, como un cierre de capítulo, ¿no? O sea, se cierra el capítulo de conclusiones y recomendaciones y de ahí al final directamente, no sé si sería necesario la yo numeración. pensaría que siempre y cuando se coloque el párrafo previo, eso podría caber. Podría decirse, ¿no? Como una forma gráfica final de mostrar el procedimiento sí, pues el procedimiento que se ha seguido para concluir esta investigación, ¿no? Se plantea el siguiente diagrama que nos grafica el procedimiento seguido, algo así. Si es que hay un párrafo que nos diga eso, porque si ponemos solamente la pregunta, ¿no? Va a quedar como que algo que está allí y se va a ver y se va a entender, pero no hay ese preámbulo, ¿no?
Entonces, sí, realmente, si es que está colocado la recomendación y la conclusión, ya no tendría sentido ponerle antes, porque va a adelantar todo. Si le quiere colocar, siempre y cuando póngale allí, después de metodología, póngale un enter, ¿no? Hacer un párrafo introductorio respecto, incluso antes de la pregunta, ¿no? Hacer un párrafo introductorio o realizar un párrafo introductorio sobre ¿no? Esta V de Going para mostrar, ¿no? El procedimiento seguido en la investigación. Si es que tiene ese preámbulo, podría tener sentido. No es precisamente una conclusión, pero es un cierre, más bien, ¿no? Eso sería, esto es un cierre. Claro. Le estaba pensando inclusive Podría ponerle de caber anexo. como cierre. Incluso para mí podría ir a anexo, pero no negaría que podría ser interesante revisar como un cierre esta parte. Me parece interesante. No, no le van a condenar por eso. Y así no está en el modelo. Podría ser esto de aquí como eso, ¿no? Como un cierre. Está bien. Ya, ya, Listo. doctor. Muchísimas gracias, Andrés. Creo que estamos. Es bastante, Gracias, doctor. muy didáctico. Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna pregunta.